hecho de que es muy parecido, o por no decir idéntico, al ejercicio de las Islas Galápagos, donde habla de tortugas marinas. En este caso estamos hablando de lobos marinos. Así que vamos a leerlo súper rápido y vamos a empezar a desarrollar las preguntas. En este caso nos está diciendo que el fenómeno de calor se ha observado en las Islas Baleares. El promedio de temperatura fue de 14.5 grados centígrados en 1925 y desde entonces ha subido 0,028 grados centígrados por año. La siguiente tabla muestra la temperatura que se ha registrado desde el año 2010 al 2015. A ver, en este caso tenemos que identificar dos cosas. Ustedes se dan cuenta que lo único que cambia entre el ejercicio de las Islas Galápagos y ese ejercicio llamado lobos marinos, por el momento solamente son los valores. En el ejercicio de las Islas Galápagos nos decía, por ejemplo, 13.5 y en este caso nos decía también 0,032, solo para que se hagan una idea. Pero bueno, en este caso hay que darnos cuenta de lo siguiente, que 14.5 es la temperatura inicial, 0,028 grados centígrados es lo que va aumentando hasta el año 2010. Porque ustedes se dan cuenta que desde el 2010 hasta el 2015 los valores ya no son 0,028, sino que, a ver, si nosotros analizamos año a año, nosotros nos damos cuenta que de este año 2010 al 2011 está aumentando 0,08, no 0,028, solo para que se hagan una idea, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a continuar. En este caso también nos está diciendo que de esta misma forma las variaciones de temperatura han hecho que una especie de lobos marinos migre desde su lugar donde se los encontró por primera vez en 1925 y luego de esas variaciones en el 2015 se han encontrado dos especies. La primera se ha encontrado 5 kilómetros al norte y luego 2 kilómetros al este, y la segunda especie está a partir de la primera al este. En la imagen siguiente se muestra un esquema del movimiento de los lobos marinos. Bueno, por el momento no vamos a hacer mucha explicación con respecto a esta parte. Cuando toque una pregunta relacionada a eso voy a explicar, pero como se dan cuenta el momento es exactamente igual al ejercicio de las Islas Galápagos. Y para finalizar con el enunciado nos dice, finalmente los guardaparques han contabilizado un total de 70 lobos marinos, de los cuales 3/5 corresponden a la especie 1, 2/7 corresponden a la especie 2 y el resto corresponde a otras especies. Bueno, como se dan cuenta es exactamente lo mismo. Para no perder tanto tiempo nosotros vamos a pasar a desarrollar rápidamente la primera pregunta. En este caso nos dice, la información referente al fenómeno de calor se refiere a una función. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, al ser exactamente lo mismo que en el ejercicio de las Islas Galápagos, la respuesta correcta pasa a ser directamente lineal. ¿Por qué? Nosotros debemos recordar lo siguiente. En este caso, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí van a estar los años y en esa parte van a estar, por ejemplo, la temperatura. Entonces, ustedes se dan cuenta que la cantidad que va aumentando año a año sería de 0,028. Entonces, ustedes se dan cuenta que esa cantidad se mantiene constante hasta el año 2010. Entonces, ustedes se dan cuenta que no importa si ese es el año 1925. Aquí se encontraba, por ejemplo, a 14.5. Entonces, en el siguiente año, que sería 1926, simplemente lo que hizo simplemente fue aumentar ese valor. Es decir, ahora se va a encontrar aproximadamente por aquí, que sería un poquito más arriba. Y en ese caso valdría, por ejemplo, 14,528. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que si bien está aumentando, la cantidad que aumenta siempre permanece constante. Entonces, lo que significa que sería una función lineal. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. A continuación nos está diciendo que la información referente al fenómeno de calor se refiere a una función en la cual se tienen las variables. Bueno, en este caso ustedes se dan cuenta que en el fenómeno de calor intervienen directamente dos variables, que sería prácticamente el año y la temperatura. Recordemos que las variables, obviamente, como su nombre lo dicen, son una variación. Así como varía el año, también varía la temperatura. Entonces, lo que significa que en este caso nosotros vamos a tener dos variables, una dependiente y también vamos a tener una variable independiente. En este caso, solamente para dejar bien claro, recordemos que la variable independiente normalmente me representan los años y la variable dependiente me representa la temperatura. ¿Por qué? Porque para conocer la temperatura nosotros necesitamos conocer primero el año, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, nuevamente pongamos aquí, esto sería la variable independiente. A ver, discúlpenme que se me trabó un poquito aquí el ratón. Independiente. Y la temperatura sería la variable dependiente. En este caso es importante también recordar que la variable independiente también me viene a representar el dominio, ¿de acuerdo? También me viene a representar el dominio. Y en este caso la variable dependiente me viene a representar normalmente el rango de la función, ¿sí? Entonces solamente para que lo tomemos en cuenta. Normalmente la variable independiente, es decir, normalmente el dominio, me viene a representar también la variable x. Y la variable dependiente, es decir, el rango, también me viene a representar la variable y, solo para que se hagan una idea. Entonces, ¿por qué es importante mencionar eso de aquí? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la siguiente pregunta, nos está hablando justamente de eso. En este caso nos dice, la información referente al fenómeno de calor, la descripción de la variable dependiente hace referencia a, como acabo de mencionar, la variable dependiente, es decir, el rango, es decir, la variable y, me viene a representar directamente la temperatura, porque para conocer la temperatura primero necesito conocer los años, es decir, los años sería independiente y la temperatura vendría a ser la variable dependiente. ¿Por qué es importante también entender esa parte de aquí? Porque ustedes se van a dar cuenta que van a haber preguntas, no en este ejercicio, sino en ejercicios anteriores como el de las Islas Galápagos, que nos decía que cuál era el dominio, por ejemplo, a qué se referencia el dominio, y sabemos que el dominio era la variable independiente y por lo tanto la respuesta hubiera sido, por ejemplo, los años. Listo, continuamos por favor a la siguiente pregunta. A continuación nos está diciendo, si los lobos marinos de la especie 1 se hubiesen trasladado en línea recta desde su ubicación inicial hasta el punto donde se los encontró, ¿cuántos kilómetros recorrerían? A ver, en primer lugar es importante entender que me está hablando de la especie 1 y que nos está diciendo que se van a mover en línea recta desde su ubicación inicial hasta su punto final, se podría decir, porque nos dice dónde se las encontró. Entonces, para nosotros poder resolver el siguiente ejercicio necesitamos volver a ver este gráfico de aquí. Entonces nos está hablando de la especie 1 y aquí se encuentra su ubicación inicial, ¿de acuerdo? Entonces aquí fue donde se las encontró y ese sería su punto inicial. Entonces si nosotros recordamos lo que nos decía el enunciado, nos comentaba lo siguiente, que la primera especie se encontró 5 kilómetros al norte y luego 2 al este. Es decir, nos está diciendo que se encontró 5 kilómetros hacia arriba, 5 kilómetros y 2 kilómetros hacia la derecha. Pongámoslo aquí. Entonces nos está diciendo que qué hubiera ocurrido cuando se hubiera trasladado si es que se hubiera movido en línea recta. Ustedes se dan cuenta que en el momento de hacer este gráfico lo que se acaba de formar es un triángulo rectángulo. Y cuando nosotros hablamos de un triángulo rectángulo, tenemos que hablar obviamente del teorema de Pitágoras. Si nosotros observamos esta figura geométrica, lo que nos está pidiendo encontrar directamente sería la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pongámosle h, solo para decir que es la hipotenusa. Entonces ese valor de aquí es lo que nos interesa encontrar a nosotros, ¿sí? Por lo que nos pide el ejercicio. Entonces ustedes se dan cuenta que prácticamente llegamos a tener los dos catetos. Entonces lo que significa que la hipotenusa tiene que ser igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. No nos olvidemos que también pueden poner a cuadrado más b cuadrado. No importa qué letras utilicemos, la idea está en que entendamos que tenemos que decir que el primer cateto lo tengo que elevar al cuadrado, por lo tanto 2 al cuadrado sería 4 y el otro cateto sería 5 al cuadrado, claramente la respuesta sería 25 aquí. Ahora bien, si nosotros sumamos estos dos valores, ustedes se pueden dar cuenta que la respuesta final debería ser raíz de 29. Es por esa razón, si nosotros vamos a ver las respuestas, directamente pasaría a ser la última opción, ¿de acuerdo? Continuemos con la siguiente pregunta. Ustedes se pueden dar cuenta que en esta pregunta nos dice exactamente lo mismo, nos está pidiendo exactamente lo mismo, solo que ahora con la especie número 2. Entonces, vamos a volver al gráfico de la parte superior. Entonces, no nos olvidemos que el enunciado nos decía que la segunda especie, como pueden observar aquí, está a partir de la primera. Es decir, a partir de la primera, donde nosotros ya teníamos las medidas de
5 kilómetros al norte. Nosotros ya teníamos esas medidas. 5 kilómetros al norte. Y nos decía que también eran 2 kilómetros al este. Entonces, nos está diciendo que a partir de estas medidas también está 3 kilómetros al este, es decir, 3 kilómetros más a la derecha. Lo que significa que desde la primera especie hasta la segunda especie serían 3 kilómetros más. Entonces, si nosotros sumamos estas dos cantidades, es decir, 2 kilómetros y 3 kilómetros, pues todo este lado pasaría a valer también 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Obviamente, ustedes se van a dar cuenta que visualmente, obviamente, esa cantidad pues no es la misma que la de acá. O sea, pero obviamente es solamente por la posición de los gráficos. Pero sin embargo, sabemos que este cateto y este cateto valen exactamente lo mismo. Entonces, como nos decía, que tenemos que trasladarnos en línea recta, entonces nuevamente es como si me estuviera pidiendo encontrar la hipotenusa. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que recordar lo que vimos en clase, y lo que les habíamos explicado en clase es lo siguiente, que para que ustedes no pierdan tanto tiempo haciendo el teorema de Pitágoras, tienen que recordar que si un cateto tiene exactamente la misma cantidad que el otro cateto, directamente la hipotenusa iba a ser el mismo valor, pero por raíz de 2, y sería directamente la respuesta. Este valor sale si ustedes también hubieran aplicado el teorema de Pitágoras. De hecho, esa propiedad, esa regla sale del propio teorema de Pitágoras. El lado pasaría a valer también 5 kilómetros al cuadrado, sería 4, y el otro cateto sería 5 al cuadrado, claramente la respuesta sería 25 aquí. Ahora bien, si nosotros sumamos estos dos valores, ustedes se pueden dar cuenta que la respuesta final debería ser raíz de 29. Es por esa razón, si nosotros vamos a ver las respuestas, directamente pasaría a ser la última opción. Preguntan, ¿cómo pasamos de aplicar el teorema de Pitágoras? Es decir, ¿cómo pasamos de raíz de 50 a este valor? Es bastante sencillo. Nosotros simplemente podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, 50 yo lo puedo representar como 25 por 2, porque ustedes se dan cuenta que 25 por 2 es 50. No es que yo hice nada más, o sea, no es que hice algo más, mejor dicho. Simplemente lo que hice fue escribir 50, pero de otra manera. Ahora bien, por propiedades de raíces podemos decir que podemos sacar la raíz de 25, y la raíz de 25 sería 5. Y como no puedo sacar la raíz exacta 2, pues obviamente sería raíz de 2. Y de ahí llegamos a este valor. Pero ¿para qué perder el tiempo haciendo todo esto? Si tranquilamente decimos cuando los dos catetos valen lo mismo, la hipotenusa vale lo mismo, pero por raíz de 2. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser claramente la tercera opción, 5 raíz de 2. Continuemos. A continuación nosotros vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál de los siguientes modelos matemáticos describe el fenómeno de calor de las Islas Baleares? Bueno, esa pregunta de aquí es típica en ese tipo de pruebas de la UTPL. Se van a dar cuenta que hay muchas preguntas que nos van a pedir esto, que nosotros en base a una tabla, en base a una información, intentemos representarla matemáticamente. Para nosotros llegar a representar una tabla matemáticamente, primero necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, si primero nosotros nos fijamos en las respuestas, nosotros nos damos cuenta que está interviniendo este valor, 0,028. Pero si también analizamos, por ejemplo, las respuestas de más abajo, podemos darnos cuenta que también está interviniendo 14.5. Entonces, si nosotros vamos en la parte superior, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que nos está pidiendo representar cómo iba cambiando la temperatura a lo largo de los años. A ver, el valor inicial claramente debería ser 14.5, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería como que en el año 0, por decirlo de alguna manera, si me hago entender, en el año 0, es decir, en el año 1995. Ahora bien, luego de un año, obviamente, aumentó 0,028. Es decir, a 14.5, que era el valor inicial, nosotros le aumentamos 0,028. Y por supuesto, esto nos va a quedar otro valor. Este vendría a ser... Ahora vamos a pasar a la pregunta número 11. Pero bueno, antes de pasar a la pregunta número 11 nos dice lo siguiente. Luego de culminada la expedición, se ha determinado que el crecimiento cumple que esa sería la cantidad en el año inicial, es decir, en el año 0. Ahora bien, vemos que este cateto y este cateto valen exactamente el segundo cateto al cuadrado. Entonces solamente hasta ahí nosotros ya pudimos, iba cambiando la temperatura a lo largo de los años. A ver, el valor inicial claramente debería ser 14.5, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería como que en el año 0, por decirlo de alguna manera, si me hago entender, en el año 0, es decir, en el año 1995. Ahora bien, luego de un año, obviamente aumentó 0,028. Es decir, a 14.5, que era el valor inicial, nosotros le aumentamos 0,028. Y por supuesto, esto nos va a quedar otro valor. Este vendría a ser el año 1, si me hago entender, ese sería el año 0, ese sería el año 1 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pongamos aquí año 0, para decir que estamos contando desde el inicio, por decirlo de alguna manera. Y aquí sería año 1. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente en el año número 2, a este valor, nosotros tenemos que volver a aumentar 0,028. Es decir, 14,5, nosotros vamos a aumentar ahora dos veces, serían 0,28, porque en el año anterior ya se aumentó este valor, ¿sí? Que es prácticamente lo que escribí hace un momento, pero como año a año tiene que aumentar ese valor, ahora tengo que volver a sumar 0,028. Entonces, solamente hasta ahí nosotros ya pudimos entender lo que está ocurriendo. A ver, entonces, si vamos a las respuestas, nosotros nos podemos dar cuenta súper rápido de lo siguiente, que para encontrar una función matemática que describa cómo fue aumentando año a año la temperatura, nosotros debemos darnos cuenta que debemos tener una respuesta donde intervengan tanto 14.5 y 0,028. Entonces, nosotros nos damos cuenta que solamente viendo eso podemos decir que la primera respuesta no puede ser, porque obviamente no está interviniendo la cantidad inicial, que sería 14.5. Entonces, ¿cómo esto, que no interviene ese valor, se puede ser la respuesta? Imposible. Ahora bien, ustedes se dieron cuenta que año a año nosotros tenemos que ir sumando este valor, no tenemos que ir multiplicando, entonces directamente queda eliminada. Ahora bien, nuevamente, nosotros tenemos que sumar, no tenemos que elevar a ningún exponente, eliminada. Por esa razón, la respuesta correcta está por descarte, podemos decir que sería la última opción. Que bueno, en ese caso ustedes ya se dan cuenta que 14.5 sería la cantidad inicial. A esto tienen que sumarle 0,028. Pero como ustedes se dan cuenta, 0,028 se está multiplicando por x. Pero así como les había explicado anteriormente, x que me venía a representar la variable independiente. ¿Y cuál era la variable independiente? Los años. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por 0, que sería mi año inicial, esto queda 0, por lo tanto me sigue quedando 14.5, lo cual cumple que esa sería la cantidad en el año inicial, es decir, en el año 0. Ahora bien, 14.5 más 0,028, que multiplica al año 1, es decir, al siguiente año. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, 14.5 más 0,028, que prácticamente queda lo de aquí, si me hago entender. Y si ustedes continúan desarrollando, pues va a ser exactamente lo mismo. En ese caso van a tener que multiplicar por 2 y así sucesivamente. Pero bueno, eso de aquí es exactamente igual que una de las preguntas de las Islas Galápagos. Como ustedes recuerdan, es exactamente lo mismo, así que no vamos a profundizar más. Continuemos.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 7. Nos dice, si los guardaparques quisieran cercar el recorrido que ha hecho la especie 2 formando un cuadrilátero, ¿cuántos metros lineales de malla requiere? A ver, no nos olvidemos que la especie 2 iba a recorrer 5 kilómetros al norte. Si ya no vamos a ir al gráfico de arriba porque ya sabemos lo que hicimos, o sea, no vamos a perder tanto tiempo. Recordemos que nos está hablando de la especie 2. La especie 2 era los 2 kilómetros de la especie 1 más los 3 kilómetros a la derecha, es decir, también aquí iba a ser 5 kilómetros. Entonces nos está diciendo que con esos valores intentemos formar un cuadrilátero. En este caso, entonces, si yo intento cerrar eso de aquí, eso también valdría obviamente 5, y lo de acá también valdría exactamente lo mismo, es decir, 5 kilómetros. Que bueno, al final, a pesar de que, claro, yo dibujé como un rectángulo, solamente viendo las cantidades sería como una especie de cuadrado. Entonces, para encontrar los metros lineales, porque no nos dice metros cuadrados, si nos hubiera pedido metros cuadrados nos estuviera hablando del área, pero como nos dice metros lineales nos está hablando del perímetro, es decir, simplemente tenemos que sumar esos valores de aquí, que simplemente serían 5 por 4, la respuesta correcta debería ser 20, y eso sería todo. Pasemos a la siguiente pregunta, que sería la número 8. A continuación nos está hablando de probabilidades. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los lobos marinos encontrados sea de la especie 2? A ver, en este caso nos está hablando de la probabilidad de lobos marinos especie 2. Para nosotros poder resolver esta pregunta necesitamos volver a leer esta última parte de aquí. Nos dice que nosotros tenemos un total de 70 lobos marinos. A ver, nos está pidiendo la probabilidad. No nos olvidemos, por favor, que la probabilidad a qué es igual. Simplemente es igual al número de casos favorables, sí, favorables, sobre el número de casos totales. A ver, ¿quiénes son los casos favorables? Los que cumplen con la condición. ¿Qué condición me puso la pregunta? Que sean de la especie 2. Entonces la condición es que sean de la especie número 2. ¿Y los casos totales cuáles son? Obviamente la cantidad total de lobos marinos que yo dispongo. Ustedes se dan cuenta que esta parte nos está dando ese dato. ¿De cuántos lobos marinos nosotros disponemos? De 70 lobos marinos en total. Entonces este valor tiene que ir en la parte inferior. Ahora bien, nosotros necesitamos descubrir cuántos lobos marinos son de la especie 2. Es por esa razón que aquí nos está diciendo claramente que 2/7 son de la especie 2. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Es súper fácil. Simplemente decimos, a ver, 70 lobos marinos y vamos a multiplicar por la cantidad 2/7 que son de la especie 2. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es simplificar. Por ejemplo, la séptima sería 1, la séptima sería 10. 10 por 2 nos está diciendo que de la especie 2 simplemente son 20 lobos marinos. Ahora bien, ustedes se pueden dar cuenta que este valor claramente no está en las respuestas, pero simplemente viendo que está interviniendo el 2 y el 7, ¿cuál sería la única respuesta que está cumpliendo con eso? Claramente sería la primera opción. No tiene sentido tomar en cuenta el 5 porque ni siquiera lo estamos tomando en cuenta en el resultado inicial, si me hago entender. En el cálculo inicial más bien. Entonces por esa razón esa sería la respuesta. Pero si ustedes quieren ser todavía mucho más detallistas, no hay problema. Lo que ustedes tienen que hacer es dividir estos dos valores. Por ejemplo, este 0 se simplifica con ese 0 y tranquilamente pueden decir 2 dividido para 7, que en este caso saldría 0,28 y si no me equivoco sale unos decimales. Entonces, que bueno, si ustedes intentan resolver cualquiera de esos literales se van a dar cuenta que el único que sale este valor sería obviamente la primera, que aquí les va a salir 28, algo, que simplemente sería 28%, si me hago entender. Entonces la respuesta correcta debería ser la primera opción. Si tal vez no se logra comprender eso de aquí, igual nos pueden preguntar en clases para poderles ayudar. Listo, continuamos con la siguiente parte. Pregunta número 9. De todos los lobos marinos encontrados, ¿cuántos corresponderían a los de la especie desconocida? A ver, nosotros ya descubrimos lo siguiente. Descubrimos que de la especie número 2 iban a ser 20. Entonces, si nosotros calculamos los de la especie 1, nosotros ya sabríamos cuánto me quedaría para la especie desconocida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a la parte superior. Y nosotros vamos a entender lo siguiente. A ver, nos está diciendo que de la especie 1 que se encuentra aquí eran los 3/5. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, a 70 le vamos a sacar los 3/5. Entonces la quinta parte sería, por ejemplo, 1, la quinta parte sería, por ejemplo, 14. 14 por 3, la respuesta correcta debería ser 42. Entonces de la especie 1 ustedes se dan cuenta que serían 42 lobos marinos. Si de la especie 1 y de la especie 2 sumamos esos valores, me va a quedar 62 lobos marinos. Entonces, ¿qué significa? Que el resto, es decir, los que me sobrarían, son de la especie 2. ¿Cuántos me están sobrando para llegar a 70? Pues obviamente 8. Entonces los de la especie desconocida serían 8 lobos marinos. Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir que la respuesta correcta tiene que ser la última opción. ¿De acuerdo? Continuemos. En esta pregunta nos está hablando del área. Nos dice, el área donde se han encontrado los lobos está formada por un rectángulo, en el cual un lado mide 3 kilómetros más que el otro. Asimismo, se sabe que el área total es de 70 kilómetros cuadrados. Determina la expresión algebraica que permite representar el perímetro donde se encuentran las tortugas. A ver, a pesar de que aquí me empezó hablando del área y me está dando ese valor, no me está pidiendo encontrar el área, o sea, no me está pidiendo eso. Me está pidiendo representar el perímetro. A ver, es importante porque me está hablando de un rectángulo. Es importante entender eso. Entonces, ustedes se dan cuenta que un rectángulo, pues obviamente va a tener un lado más grande que el otro. Entonces, supongamos que el lado más grande vale X, ¿de acuerdo? Supongamos que este lado vale X. Solo para que ustedes me entiendan, pongámosle un valor. Obviamente no es que sea indispensable hacer eso, solamente es para que ustedes lo entiendan. Supongamos que nosotros tenemos que esta base, es decir, este lado vale 10. Entonces, como nosotros sabemos que el largo es más grande que el ancho, entonces, recordemos, un lado mide 3 kilómetros más que el otro. Es decir, un lado, que sería el más grande, mide 3 kilómetros más que el otro. Entonces, si yo sé que 10 es 3 kilómetros más que el otro, entonces ¿cuánto vale este? Obviamente debería valer 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros representamos esto sin necesidad de poner valores? Simplemente decimos, el valor del lado más grande, que sería X, le vamos a quitar simplemente 3. Y eso sería todo. Entonces, nosotros ya tenemos este valor y nosotros ya tenemos este valor. Por favor, repito, no vayan a pensar que este 10 y este 7 los saqué de algún lugar. Para nada. Yo lo único que estoy haciendo simplemente son utilizar valores para nosotros poder entender por qué representamos X menos 3. Solamente son valores imaginarios, ¿de acuerdo? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que el perímetro aquí es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura o el ancho. Entonces, ¿cuánto vale la base? La base vale X, entonces sería 2X, más 2 veces la altura. ¿Pero cuánto vale la altura? X menos 3. Es por esa razón que la respuesta correcta debería ser la segunda opción, como se pueden dar cuenta. Continuemos. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 11. Pero bueno, antes de pasar a la pregunta número 11 nos dice lo siguiente. Luego de culminada la expedición, se ha determinado que el crecimiento de los lobos marinos sigue el siguiente esquema. Bueno, nos está diciendo que el primer año vale 3, el segundo año vale 9, el tercer año vale 27 y el cuarto año vale 81. Entonces, la pregunta número 11 nos dice lo siguiente. Determina la expresión que modelaría esta situación. En otras palabras, me está pidiendo simplemente determinar cuál de esas respuestas me representa estos valores aquí. Es decir, nos está diciendo año por 3. Por ejemplo, empecemos analizando la primera. Año por 3. El primer año, a ver, un año por 3. ¿Cuánto nos queda? 3. Entonces, por el momento sí cumple. Ahora, el segundo año por 3, que sería ya 6. Entonces, en este caso ya no nos está cumpliendo. Entonces, la respuesta no puede ser la primera. Analicemos la segunda. Nos está diciendo 3 elevado al año. A ver, 3 elevado al primer año nos da 3. 3 elevado al segundo año nos queda 9. 3 elevado al tercer año nos queda 27. ¿Sí? Y 3 elevado a la cuarta nos queda 81. Sin perder el tiempo, podemos decir que la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Continuemos. Pregunta número 12.
Nos dice, el área donde se han encontrado los lobos marinos está formado por un rectángulo, es decir, nos está hablando exactamente de lo mismo que la pregunta número 10. Nos está diciendo que en el cual un lado mide 3 kilómetros más que el otro. Eso de aquí ya lo entendimos. A ver, que si este lado más grande vale x, el lado más pequeño sería x menos 3. Porque si este vale 3 kilómetros más, pues aquí hay que quitar esos 3 kilómetros, lo que les expliqué. Ahora sí nos está diciendo que determinemos la expresión algebraica que permite representar el área, ¿de acuerdo? El área. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Base por altura, o simplemente largo por ancho. En este caso, ¿cuánto vale la base? Vale x. ¿Sí? Que multiplica. ¿Cuánto vale la altura? Vale x menos 3. Por esa razón, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Simplemente tiene que ser la última opción, ya que es la única que está multiplicando simplemente esos dos valores. ¿Pero por qué igual a 70? Porque recordemos que el área valía 70. Entonces 70 es igual a base por altura. La respuesta correcta tiene que ser la última opción. Continuemos. Pregunta número 13. A continuación, ustedes se pueden dar cuenta que nos dice que uno de los turistas en su viaje se ha encontrado con una piedra en la que está tallada la siguiente expresión. Al factorizar la expresión se tendría, bueno, en este caso nos está pidiendo determinar si esa expresión hay como factorarla. En el caso de que no, la respuesta sería la primera. En el caso de que sí, tenemos que descubrir cuál debería ser. Pero bueno, en este caso en realidad está bastante fácil porque nosotros nos podemos dar cuenta que esto se trata de una diferencia de cuadrados. A ver, ¿cómo yo supe que eso es una diferencia de cuadrados? En primer lugar, porque yo tengo dos términos, ¿de acuerdo? Yo tengo dos términos. Esa es una condición básica para que sea diferencia de cuadrados, pero eso no es suficiente por si acaso. En primer lugar, me di cuenta que es una diferencia de cuadrados porque tengo dos términos. En segundo lugar, porque tienen el signo menos, ¿sí? Signo menos. Por algo se llama diferencia, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, porque le puedo sacar la raíz cuadrada exacta. Cuadrada exacta. Entonces, si una expresión cumple con esas tres condiciones, que es súper fácil darnos cuenta, se trata de una diferencia de cuadrados. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros tenemos que resolver una diferencia de cuadrados? Bueno, bastante fácil. Simplemente tenemos que sacarle la raíz cuadrada al primer término y tenemos que sacarle la raíz cuadrada al segundo término. A ver, debemos recordar que sacarle la raíz cuadrada a un exponente, es decir, a un valor que tiene un exponente, no es que yo le voy a sacar la raíz cuadrada al 6 por si acaso. Sacarle la raíz cuadrada a un término que tiene exponente significa que el exponente lo voy a dividir para 2. Si hubiera querido sacar la raíz cúbica, al exponente lo divido para 3. Si hubiera querido sacar la raíz séptima, pues al exponente lo divido para 7. Sí me voy a entender. Pero como yo quiero sacar la raíz cuadrada, significa que el exponente lo tengo que dividir para 2. Es decir, 6 dividido para 2 me va a quedar 3. Y lo mismo ocurre acá. No vayan a pensar que le están sacando la raíz cuadrada al 4. Para nada, le están sacando la raíz cuadrada a toda esa expresión que tiene exponente. Al exponente significa que lo tengo que dividir para 2, que sería y al cuadrado. Y bueno, y a partir de aquí ustedes tienen que multiplicar por exactamente el mismo valor, pero con signo diferente. ¿A qué me refiero? Si ustedes aquí ponen más, acá tienen que poner menos. O si ustedes ponen aquí menos, acá tienen que poner más. Eso da igual. En todo caso, la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción, como se pueden dar cuenta. Continuemos. Siguiente pregunta. Nos está diciendo que determinemos la razón de cambio, es decir, nos está pidiendo que determinemos el cambio de temperatura desde el 2010 al 2015. A ver, vamos a tener que ver la tabla nuevamente, porque en la tabla se encontraba desde el 2010 al 2015. Listo. En este caso, como ya lo habíamos dicho al inicio del video, si nosotros analizamos año a año, lo que está haciendo es cambiar 0,08, ¿sí? De 16,96 a 17,04, otra vez 0,08, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál de las respuestas nos daría este valor de aquí, ¿sí? Porque nos está diciendo cuál es la razón de cambio, es decir, cuál es el cambio de temperatura, 0,08. Entonces, descubramos cuál de esas respuestas, al momento de que resolvemos, nos queda este valor de aquí. Bueno, vamos a desarrollar. En este primer literal, nosotros vamos a tener que desarrollar el numerador y el denominador y luego dividir. Bueno, en este caso va a depender de ustedes en realidad cómo quieran restar, porque a fin de cuentas cada persona va a tener una manera diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso lo que yo haría sería, por ejemplo, tratar de ver cuánto me hace falta de 16,88 para llegar a 17,28. Por ejemplo, de 16,88 para llegar a 17 me estaría haciendo falta 12. Y prácticamente de 17 a 28 me estaría haciendo falta, pues obviamente 28. Entonces 28 más 12, ustedes se pueden dar cuenta que aquí me va a quedar 40, ¿de acuerdo? O bueno, o 0,4, obviamente, solo que estoy utilizando esos valores solo para que ustedes se den cuenta. Pongámoslo completo, 0,40. Y bueno, y en la parte inferior, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos 2015 menos 2010. En este caso me va a quedar prácticamente 15 menos 10, me va a quedar 5. Entonces, finalmente, 0,40 dividido por 5 me va a quedar 0,08. Por suerte, eso estuvo al inicio. Si hubiera estado al final, pues obviamente también lo tenemos que descubrir. Pero bueno, la respuesta correcta tendría que ser la primera porque eso es lo que nos queda. Bueno, eso hace que nos quede ese valor ahí, que sería la diferencia, sería la razón de cambio. Y bueno, y el resto está bastante fácil de determinar porque, a fin de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir la temperatura para el año. De esa manera se encuentra, por ejemplo, la razón de cambio de las temperaturas. ¿De acuerdo? Continuemos. Y finalmente, nosotros vamos a desarrollar la última pregunta. Nos dice, de todos los lobos marinos encontrados, ¿cuál será la cantidad en común de lobos marinos que se tendría tanto de la especie 1 como de la especie 2? Bueno, en las preguntas anteriores nosotros habíamos descubierto que de la especie 1 íbamos a tener 42 lobos marinos y de la especie 2 nosotros íbamos a tener 20 lobos marinos. Entonces, lo que nos está preguntando es cuál es la cantidad en común, cuál es la cantidad máxima que estos dos podrían compartir. Pues obviamente la respuesta sería 20. ¿Por qué no podría ser más de 20? Porque yo no tengo más lobos marinos de la especie 2 como para decir que yo voy a tener uno más para que pueda ser pareja con la especie 1. Si me hago entender. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la última opción. Y listo, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden que si algo no les quedó bien claro nos pueden preguntar en clase y nosotros vamos a estar encantados en poderles ayudar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de matemática, a este nuevo ejercicio. Hay que tomar en cuenta que el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar a continuación es un ejercicio que salió en una de las últimas pruebas. Entonces es un ejercicio bastante bueno, bastante actualizado para que ustedes se sigan preparando frente a lo que se viene el examen de la Universidad Particular de Loja. A continuación nosotros vamos a desarrollar el ejercicio que se llama planes de celular. En este caso nosotros podemos observar que el enunciado del ejercicio es bastante extenso. Entonces yo les había explicado en clase que nosotros no vamos a perder mucho tiempo leyendo todo el ejercicio, o sea todo el enunciado, porque si no se nos va a pasar tiempo que es muy valioso para desarrollar las preguntas. Entonces lo que yo normalmente aconsejo es que lean al menos lo del principio para saber más o menos de qué se trata. Y de esa forma nosotros vamos pasando directamente a la primera, segunda pregunta y de esa forma nosotros vamos desarrollando y vamos buscando lo que nos va pidiendo, obviamente en el enunciado principal. Por ejemplo, a continuación nos habla de planes de celular. Nos dice, la empresa de internet contrata a un especialista en TIC con el objetivo de que le ayude a sus decisiones gerenciales en cuanto a TICs. La primera decisión que debe tomar gira en torno a la contratación de un servicio de internet móvil para sus empleados. A la actualidad la empresa cuenta con 180 empleados. Para ello, 2 empresas han realizado sus ofertas de su plan móvil de internet para la empresa. Bueno, de forma general nosotros nos damos cuenta que se trata de una empresa de internet, donde nosotros vamos a contratar, internet de 2 empresas y tenemos 180 empleados. Entonces, para no perder el tiempo leyendo tanto, porque de forma general nos vamos dando cuenta que nos están dando aquí algunas funciones, y en base a eso nosotros vamos a ir respondiendo
respondiendo también las diferentes preguntas. Aquí también podemos observar que nos está dando tablas. Ya saben que cuando nos dan tablas normalmente podemos ir relacionando a la parte de funciones, ya sea variable dependiente, independiente, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a ver lo que nos dice la primera pregunta. La primera pregunta nos dice lo siguiente: si del total de empleados, a ver, recordemos cuántos empleados eran en total. Ustedes se dan cuenta que nos decían que habían 180 empleados. Nos dice la tercera parte son hombres. A ver, ¿cuál es la tercera parte de esto? La tercera parte de 18 sabemos que es 6. Como nos queda un 0, podemos decir que la tercera parte sería 60. Entonces nosotros ya sabemos que hombres van a ser 60. Y me dice, y el resto son mujeres. Entonces, a ver, si yo ya sé que 60 son hombres, entonces ¿cuánto me queda para completar? Obviamente van a ser 120, que sabemos que tienen que ser mujeres. Nos dice, determina el total de empleados hombres y mujeres que hay en la empresa. Entonces lo tenemos bien claro. Vamos a tener 60 hombres y vamos a tener 120 mujeres. Aquí hay que tener cuidado porque la respuesta correcta no debería ser eso de aquí, ¿de acuerdo? Porque no hay 120 hombres, hay 60. Entonces nosotros nos damos cuenta que la respuesta correcta debería ser obviamente la tercera opción. Y bueno, y así de fácil se resuelve la primera pregunta. Recuerden que ustedes antes de desarrollar, antes de ver el video, ustedes pueden desarrollar las preguntas y luego lo pueden revisar para ver si llegaron a la respuesta correcta. Vamos a continuar por favor con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice lo siguiente, tenemos la pregunta número 2. Nos dice, ¿para qué cantidad de gigas resulta igual el plan 1 ofertado por ambas empresas? A ver, en este caso nos están dando ya funciones, nos está dando aquí una ecuación y nos está diciendo que tenemos que igualar el plan 1 pero de las dos empresas. Nosotros nos dimos cuenta anteriormente que de forma rápida observamos lo siguiente. Nosotros teníamos aquí, por ejemplo, el plan 1 de la empresa 1 que equivale a 100 más 0,15 G. Entonces, en este caso vamos a leer rápidamente de qué se trata esta parte. Nos está diciendo que el plan 1 de la empresa 1 tiene una cuota mensual fija de $100. Entonces sabemos que esos $100 son los que vamos a tener que pagar siempre de ley. Nos dice, por un plan de 100 gigabytes. Entonces me dice que este plan tiene 100 gigabytes. Y nos dice, y un pago adicional de 0,15, de ahí es donde sale este valor, por cada giga adicional de consumo. Entonces nosotros sabemos que las gigas, esa G, me representan las gigas que vamos a consumir de forma adicional. Es decir, una vez que nosotros terminemos de consumir las 100 gigas que ya viene incluido en el plan, nos va a empezar a cobrar cuando sobrepasemos esta cantidad. Entonces si consumimos 101 gigas, entonces vamos a multiplicar 0,15 por 1, porque es la cantidad de gigas que me estoy sobrepasando. ¿De acuerdo? Porque el plan ya lleva 100, para que se hagan una idea. Y bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, el plan 1, pero aquí vamos a tener en cambio de la empresa número 2. En este caso vamos a anotarlo 50 más 0,20 G. Entonces aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí el valor fijo que vamos a tener que pagar es 50 y también tiene 100 gigas incluidas, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros nos acabemos esas 100 gigas, en este caso vamos a tener que pagar 20 centavos por cada giga adicional de consumo. Entonces ya sabemos qué significa G, la cantidad de gigas que vamos a seguir consumiendo después de haber terminado esas 100, ¿de acuerdo? Entonces una vez que nosotros entendimos esa parte, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos pide el siguiente ejercicio, que era el ejercicio número 2. Entonces, a continuación nos está diciendo que tenemos que igualar esas cantidades. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que en la parte izquierda de esta ecuación tenemos obviamente el plan 1 de la empresa 2. Y en este lado nosotros tenemos el plan 1 pero de la empresa 1. Y bueno, y eso se repite prácticamente en las demás ecuaciones. Ustedes se dan cuenta que este ejercicio es muy parecido al ejercicio que lo vieron en los anteriores videos. Por ejemplo, el que me hablaba de los turistas que viajaban a Cuenca, a Atacames, etcétera, etcétera. Entonces solamente nosotros tenemos que comprobar cuál de esas ecuaciones está bien planteada y bien desarrollada. Si no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que visualizar si al momento de pasar este 0,15 al otro lado pasó a restar y así sucesivamente. Entonces en este caso nosotros nos damos cuenta que esta primera ecuación no puede ser la respuesta porque está mal desarrollada. Ustedes se dan cuenta que en la parte izquierda están dejando G. ¿Qué quiere decir entonces? Que este 0,15 que está sumando tuvo que haber pasado a restar. 0,20 menos 0,15 me tuvo que haber quedado menos 0,05, no 0,35. Porque eso significa que se están sumando y en realidad no, este pasa a restar. Por esa razón, eliminada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar por favor a la siguiente respuesta para comprobar si está bien hecha o no. A continuación nosotros tenemos, por ejemplo, esta posible respuesta, que sería la respuesta B. Vamos a verla. En este caso ustedes se dan cuenta que en la parte izquierda tenemos el plan 1 de la empresa 1 y acá tenemos el de la empresa 2. Entonces en este caso ustedes se dan cuenta que este 0,15 como está sumando debería pasar a restar. Entonces aquí cumple, correcto. Este 50 como se supone que tiene signo positivo va a pasar como negativo, es decir, pasa a restar. 100 menos 50 nos va a quedar 50, correcto. Pero como yo quiero despejar G, ustedes se dan cuenta que este valor de 0,05 está multiplicando, debería haber pasado al otro lado a dividir, pero cosa que aquí no sucede. Por esa razón no puede ser la respuesta correcta, eliminada. Vamos a continuar con la siguiente. A continuación nosotros tenemos, por ejemplo, lo mismo. Nos damos cuenta rápidamente que, bueno, en este lado y en este lado sí concuerda con lo que nos está dando, obviamente, en las funciones anteriores. Entonces, en este caso nos damos cuenta que aquí como está sumando pasa a restar, entonces aquí está incorrecto porque debería haberme quedado 0,05 y por lo tanto, hasta por descarte sabemos que la respuesta correcta debería ser entonces la última opción, porque si no me cumple ninguna de las otras tres, es obvio que tiene que ser esa la respuesta. Entonces nos damos cuenta que este 0,15G como está sumando pasa a restar, por lo tanto coincide, 50 como está sumando pasa a restar coincide y este 0,05 como está multiplicando tiene que pasar a dividir, por lo tanto coincide. La respuesta correcta efectivamente debería haber sido la última opción. Y de esa forma es como se desarrolla esta segunda pregunta. Vamos a continuar con la tercera. A continuación nosotros tenemos lo siguiente. Nos dice, la empresa, para reforzar el razonamiento entre sus empleados, cada mes plantea retos matemáticos, los cuales consisten en resolver operaciones matemáticas sin calculadora. Uno de los problemas que planteó el mes pasado fue, determine el valor de la siguiente expresión. Entonces nos está pidiendo determinar el resultado de haber aplicado, haber hecho una operación en esta expresión. Entonces ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos menos 4 al cuadrado. Normalmente se van a llegar a confundir, porque normalmente en el colegio estamos acostumbrados a que nos digan que todo número negativo al estar elevado a un exponente par se vuelve positivo. Entonces muchas personas se van a confundir y van a escoger la respuesta como 16. Pero eso no es correcto. La respuesta hubiera sido 16 siempre y cuando hubiéramos tenido ese valor, por ejemplo, agrupado. Si esa expresión estuviera agrupado de esa manera, podemos decir que este cuadrado afecta a todo, pero como no lo está, quiere decir que este cuadrado solamente lo afecta al 4, no tiene por qué tocarlo al menos. Es por esa razón que el menos obviamente se conserva porque no está siendo afectado por nada y el 4 lo elevamos al cuadrado que tiene que ser menos 16. Y esa es la respuesta correcta. Entonces recuerden, para que haya sido 16 positivo, el cuadrado tuvo que haber afectado a todo. ¿Y cómo podemos observar? Cuando obviamente está agrupado. De esa forma si hubiera sido 16, pero como no está de esa forma, la respuesta correcta tiene que ser menos 16. Y eso sería todo con respecto a esta tercera pregunta. A continuación nosotros vamos a ver la cuarta pregunta. En este caso, en la cuarta pregunta nos está diciendo lo siguiente. ¿Cuánto deberá pagar la empresa si se tiene el comportamiento siguiente en el presente mes de 30 empleados? Se asume que la empresa ha contratado el plan 2 de la empresa 2. A ver, rápidamente vamos a recordar cuál es el plan 2 de la empresa 2. Vamos a tenerlo anotado para tomarlo en cuenta. A ver, en este caso vamos a tener el plan 2 de la empresa 2, que sería obviamente 75 más 0,15 G. Entonces sabemos que ese es el plan 2 de la empresa 2. Entonces en base a eso nosotros vamos a poder desarrollar la pregunta. Entonces vamos a pasar directamente. A continuación nosotros vamos a poder observar. Entonces, ustedes se dan cuenta que vamos a tener que 15 empleados han estado gastando 130 gigas. A ver, no nos olvidemos también de algo importante. Sí, entonces vamos a recordar nuevamente. Era haberlo visto
Listo, aquí. En este caso nosotros necesitamos recordar lo siguiente. Nosotros necesitamos recordar que absolutamente todos los planes, ya sea de la empresa 1 o de la empresa 2, nosotros debemos considerar que ya vienen incluidos los 100 gigabytes, ¿de acuerdo? Entonces, si me dicen que consumen 130, lo que me está diciendo que al final simplemente están consumiendo 30, porque a los 130 pues yo le tengo que quitar lo que ya viene incluido, ¿sí o no? Para que esa diferencia sea la que yo tenga que pagar, ya que me representa lo que yo estoy consumiendo de forma adicional, solamente para tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que nosotros entendimos eso, ahora sí, vamos a volver nuevamente a la pregunta que estábamos intentando resolver. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que nosotros vamos a tener que van a haber 15 empleados. Si 15 empleados van a utilizar este plan de aquí, entonces tenemos que obviamente agrupar, porque obviamente 15 empleados van a utilizar este plan de aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos que aplicar algo que se llama propiedad distributiva. Es por esa razón que esto de aquí es como si me fuera a quedar de la siguiente manera. 15 que multiplica a 75, que por el momento nos damos cuenta que va tomando forma, obviamente no se debería sumar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta que por el momento podríamos haber eliminado esa de aquí y pudimos haber eliminado esta última opción. Porque nosotros nos damos cuenta que este plan de aquí lo van a consumir 15 personas, entonces es obvio que tenemos que multiplicar por 15. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que si aplicamos propiedad distributiva, vamos a determinar que el 75 se va a multiplicar por el 15, cosa que lo podemos ver en opción A, en esta parte, y cosa que lo vamos a ver en opción B, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces acá va a suceder exactamente lo mismo. 0,15, ¿sí? Que multiplica a 15, porque recuerden que el 15 también lo va a multiplicar, y que multiplica a G, que serían las gigas adicionales consumidas. Pero como están gastando 130 y el plan ya lleva 100, en realidad tuvimos que haber multiplicado solamente por 30. Pero no lo podemos ver aquí, entonces es obvio que aquí no me está dando el valor simplificado, sino que me está dando el valor expresado, para que ustedes hagan más o menos una idea. Alguien se va a preguntar, ¿pero por qué no lo agrupé como en las respuestas? Porque cuando se multiplica todo en realidad no es necesario agrupar, al menos que se estén sumando o se estén restando como aquí. Pero bueno, solamente para que lo tengan en cuenta. Entonces, más que suficiente observar esto de aquí para podernos dar cuenta que la respuesta correcta debería ser la primera opción, ¿de acuerdo? Y no esta opción de aquí, porque aquí me están diciendo que van a pagar por las 130 gigas, y en realidad no es correcto, van a pagar solo por 30 gigas, que sería la resta de los 130 menos los 100 que ya venían incluidos en el plan, ¿de acuerdo? Solamente para comprobar, porque en realidad ya no es necesario resolver más. Para comprobar, eso de aquí sería lo que pagan los 15 empleados. Ustedes se dan cuenta que luego van a haber 10 empleados, entonces vamos a tener que multiplicar ahora esto por 10, ¿de acuerdo? Vamos a tener que multiplicar por 10, entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Para que nos quede igual que la respuesta, da lo mismo multiplicar 10 por 75 que 75 por 10, ¿de acuerdo? Entonces me da exactamente igual. Ya saben que todos estos valores tenemos que irlos sumando para calcular el valor total que van a pagar, obviamente, en la empresa. Acá va a suceder lo mismo, por ejemplo, 10 por 0,15 G. Pero aquí hay que tomar en cuenta un detalle. Si se dan cuenta que aquí no me está dando el resto como si lo hizo anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión los 10 empleados van a utilizar solamente 90 gigas. ¿Qué quiere decir? Que como el plan incluía 100, entonces es más que suficiente, es decir, no van a tener que pagar nada adicional. Como no tienen que pagar nada adicional porque consumen 90 de los 100, entonces quiere decir que no voy a tener que pagar 15 centavos por ninguna giga adicional. Es por esa razón que esta parte solo queda expresada de esta forma. ¿De acuerdo? Y finalmente nosotros vamos a tener que sumar, obviamente, con lo último, que van a ver que 5 empleados, ahora vamos a multiplicar por 5, van a consumir 200 gigas. Entonces va a ser 75 por 5 más 0,15 por 5 y por las gigas consumidas. A ver que como el plan incluía 100 y van a gastar 200, entonces van a pagar 100 gigas adicionales, que es lo mismo que decir 200 menos 100. Y de esa forma podemos verificar completamente que efectivamente la respuesta correcta tuvo que haber sido la primera opción. Simplemente eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Al principio pudo haber resultado un poquito complicado darnos cuenta de esa parte, pero claro, ya deteniéndonos a leer bien, podemos concluir que la respuesta correcta efectivamente sería la primera opción. Eso sería todo con respecto a este cuarto ejercicio. Vamos a continuar. A continuación nosotros vamos a desarrollar la pregunta número 5. Se van a dar cuenta que esta pregunta resulta bastante fácil. ¿Por qué? A ver, vamos a leer. Nos dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente al plan 1 ofertado por la empresa 1? En este caso ya no tenemos que regresar, porque el propio ejercicio me está poniendo aquí cuál es el plan 1 de la empresa 1, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ustedes se dan cuenta que simplemente me está diciendo cuál de estas ecuaciones o cuál de estas funciones equivale a esto de aquí. Ustedes se dan cuenta que simplemente lo han descompuesto, lo han factorado, si se lo quieren decir de cierta forma. ¿Cómo yo sé cuál de las respuestas es correcta? Tengo dos opciones. La primera opción sería factorar, o la segunda opción, que yo considero la más sencilla o la más obvia, sería simplemente multiplicar aplicando propiedad distributiva. Y la que me permite obtener este resultado es la respuesta correcta. Ustedes se dan cuenta que la primera opción no puede ser. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 5G por 20, les va a quedar 100G y eso no es correcto. Eliminada. Vamos a multiplicar la siguiente. 5 por 20 me queda 100, correcto. Pero 5 por 0,3 no les va a quedar 0,15, les va a quedar 1,5, ¿de acuerdo? Porque la forma que ustedes deben entender eso de aquí es como si estuviéramos hablando de dinero. No es lo mismo multiplicar 30 centavos por 5, que nos va a dar $1.50, que multiplicar 3 centavos por 5, que nos va a quedar 15 centavos. ¿Sí me van a entender? Solamente para que ustedes intenten hacer analogías con algo que utilizan diariamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa respuesta no puede ser. Entonces nosotros nos damos cuenta que efectivamente la respuesta correcta sería la tercera opción. Porque obviamente aquí no nos va a quedar, porque 5 por 3 nos va a quedar 15, no 0,15. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser efectivamente la tercera opción. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería la número 6. Nos dice, si los planes ofertados por las empresas son modelados mediante funciones, seleccione la descripción del dominio de la función. A ver, en este caso nos está hablando de los planes de las empresas, ¿de acuerdo? De los planes de las empresas. Entonces, normalmente nosotros podríamos llegarnos a confundir un poco, porque siempre que me pide el dominio o el rango, nosotros normalmente acudimos a las tablas, porque normalmente las tablas siempre están expresadas con un valor en X y un valor en Y, ¿de acuerdo? Pero en este caso ustedes se daban cuenta que nos estaba hablando de los planes de la empresa. Entonces, en este caso nosotros nos damos cuenta que este sería, por ejemplo, uno de los planes de la empresa, para que se hagan una idea. Entonces, ustedes se dan cuenta que al plan, sí, nosotros lo podemos llegar a representar como f de x es igual al resto de la función. Entonces, por ejemplo, sería 75 más 0,15g. Ustedes pudieron haber utilizado cualquiera de los otros planes. Lo único que yo quiero que ustedes entiendan es que esta función se la puede expresar como f de x igual a todo esto de acá, ¿de acuerdo? Es solamente como para que nosotros podamos entender cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ustedes se dan cuenta que en este caso, ¿qué me representa esta función? Esa función me está representando prácticamente el valor total que van a pagar, por ejemplo, en este plan la empresa 1, o el valor total que va a pagar, por ejemplo, la empresa 2 en este plan 1. ¿Sí me hago entender? Solamente yo quiero que ustedes entiendan eso e identifiquemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ustedes se dan cuenta que para nosotros poder conocer el costo total, sí, para nosotros saber cuál es el costo total que vamos a terminar de pagar, ¿qué es lo que necesitamos conocer primero? Nosotros necesitamos conocer primero cuántas gigas yo voy a utilizar, adicionales, ¿sí o no? Entonces, la cantidad de gigas adicionales van a ser la variable independiente y el costo total va a ser la variable dependiente. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Es importante entender eso para identificar cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Nosotros tenemos que recordar
que la variable independiente, que serían obviamente las gigas adicionales, normalmente está asociada con el dominio, ¿de acuerdo? Y la variable dependiente, que sería el costo total, está asociada siempre, por ejemplo, con el rango. Entonces eso sería la variable independiente y eso sería la variable dependiente, ¿entendido? Entonces ustedes se dan cuenta que al identificar que las gigas adicionales es la independiente, por lo tanto me representa el dominio, sabemos que como nos pide el dominio de la función, sabemos que la respuesta correcta debería ser la cantidad de gigas extras que consumen, obviamente, los empleados de la empresa. El costo total no debe ser, porque el costo total, recordemos que era la variable dependiente, por lo tanto sería el rango. Si me hubiera pedido el rango, hubiéramos escogido esto, ¿de acuerdo? Entonces la empresa que oferta, no. El valor que paga por giga consumido, no, porque me estaría hablando de todo esto, sí. No, lo único que necesitamos saber es esta variable de aquí, que sería la independiente, es decir, la cantidad de gigas adicionales. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la segunda opción. Recuerden esto de aquí, si el costo total es la dependiente, porque más adelante nos van a preguntar nuevamente algo parecido. Entonces vamos a continuar. A continuación nosotros vamos a desarrollar la pregunta número 7. En este caso ustedes se dan cuenta que nos dice lo siguiente. Seleccione el enunciado correcto con respecto a la continuidad de funciones. Recuerden que cuando nos habla de continuidad nos está hablando prácticamente de funciones continuas o de funciones discretas. A ver, para los que no recuerdan, en este caso una función continua tendría una gráfica, por ejemplo, parecida a esta de aquí, ¿sí? O sea, cualquier gráfica pero que no se vea ininterrumpida. Es decir, que cualquier punto que ustedes tomen, por ejemplo, van a tener obviamente un determinado valor, ¿sí? No importa qué parte ustedes tomen, siempre van a poder calcular un valor en X y en Y. En cambio, noten la diferencia con una función discreta. En cambio, una función no continua normalmente se debería expresar algo parecido como esto, ¿de acuerdo? Donde ustedes no pueden tomar cualquier punto, porque si toman cualquier punto no van a tener un determinado valor, ¿sí me hago entender? Entonces, este tipo de funciones se caracterizan por tener valores únicamente donde corresponden. No sé si tal vez más o menos me hago entender la diferencia. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener enero, nosotros vamos a tener febrero, y cada mes va a tener su determinado valor. Entonces yo no puedo tomar un valor intermedio porque no voy a tener un valor, ¿sí me hago entender? En cambio acá sí, para que más o menos tengan una idea. Entonces, nosotros vamos a recordar, por ejemplo, rápidamente las tablas. Ustedes se dan cuenta que esas tablas me representan funciones no continuas, porque si fueran funciones continuas, no importa qué día o qué hora o qué segundo yo tome, voy a poder obtener un valor. Pero ustedes se dan cuenta que eso no puede ser posible. Yo únicamente obtengo un valor cuando yo escojo el otro, por ejemplo enero, sí, únicamente enero me da un valor. Entonces sí me hago entender la diferencia. Entonces, por esa razón nosotros podemos asegurar directamente que ese tipo de funciones son no continuas, ¿de acuerdo? Son no continuas. Entonces vamos a identificar cuál debería ser la respuesta correcta. En este caso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la tabla 1 y 2 de consumos de datos de los empleados no se pueden representar como funciones continuas. A ver, eso es correcto, porque ese tipo de tablas eran funciones no continuas, ¿sí? Entonces no son funciones continuas. Solo la tabla 2 es función continua, no. Solo la tabla 1 es función continua, no. Porque a ver, si una cumple, la otra también debería haber cumplido, ¿sí o no? Y si una no cumple, pues la otra tampoco, porque tienen exactamente la misma estructura, por si acaso. Y nos dice que la tabla 1 y 2 se representan como funciones continuas. Eso es incorrecto, porque yo no puedo tomar cualquier valor, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, la respuesta correcta sería la primera. Son funciones no continuas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La pregunta número 8. En este caso nos dice, la empresa tiene una sucursal que se encuentra con respecto a la matriz 4 kilómetros al norte. A ver, nos está diciendo que nos vamos a mover 4 kilómetros al norte y nos dice que nos vamos a mover 3 kilómetros al este, ¿sí? Vamos a movernos 4 kilómetros y 3 kilómetros. Por tal motivo requieren de un equipo inalámbrico que replique la señal de la matriz a la sucursal en línea recta. A ver, me está pidiendo que aquí, por ejemplo, me está diciendo que aquí tenemos la matriz y aquí tenemos la sucursal. 4 al norte, 3 al este. Me está diciendo que vamos a hacer un enlace en línea recta, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que al final, ¿qué figura geométrica se acaba de formar? Se acaba de formar obviamente un triángulo rectángulo. Me está diciendo cuál tiene que ser este alcance lineal. Entonces ustedes se dan cuenta que al final me está pidiendo simplemente la hipotenusa. Si ustedes recuerdan triadas pitagóricas, no es necesario aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque la triada pitagórica nos dice que si los dos catetos tienen 3 y 4 o 4 y 3, independientemente, o sea, no importa dónde se encuentren el 4 y el 3, pero con tal de que en los catetos estén esos valores, sabemos que la hipotenusa automáticamente tiene que ser 5. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Pero ¿cómo lo pudimos haber hecho aplicando el teorema de Pitágoras? Si es que ustedes no recuerdan. Fácil, simplemente decimos un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El primer cateto puede ser cualquiera, eso da igual. Por ejemplo, tomémoslo al 3. 3 al cuadrado nos va a quedar 9. Y el otro cateto, 4 al cuadrado, nos va a quedar 16. Entonces 9 más 16 nos va a quedar raíz de 25. Y la raíz de 25 sabemos que sería obviamente 5. Lo pudieron haber hecho de esa forma, o también si ustedes se memorizaron eso, también lo pudieron haber hecho de esa otra forma. La respuesta correcta sería la tercera opción. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, nosotros nos damos cuenta que nos dice, en una de las oficinas de la empresa se está realizando una remodelación en la cual, en un espacio de 3 metros de ancho, a ver, vamos a tener 3 metros de ancho y vamos a tener 9 metros de largo, ¿sí? 3 de ancho y vamos a tener 9 de largo, nos dice, se requiere cruzar un cable de datos de una esquina a la otra, formando una diagonal. Entonces puede ser de aquí a acá o puede ser también de aquí a acá. Da igual, como ustedes lo quieran resolver, como ustedes quieran trazar su diagonal. ¿Cuál será la cantidad de cable que se requiere? Entonces es idéntico al ejercicio anterior. En este caso nos está pidiendo encontrar la hipotenusa. Como esto de aquí no es 3 y 4, no podemos decir que sería directamente 5, por si acaso. Entonces vamos a aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Recuerden, ustedes no tienen que escribir necesariamente esto. Yo lo escribo solamente para que ustedes lo vayan recordando, ya para que se les quede en la cabeza. Ya pudieron haber dicho directamente 3 al cuadrado 9 y 9 al cuadrado 81. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser raíz de 90. Pero ustedes se dan cuenta que no tenemos esa respuesta. Pero no significa que esté mal. Significa que tenemos que descomponer, tenemos que expresarlo de otra forma al 90. Entonces, ¿cómo yo lo puedo representar al 90? Como 9 por 10, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso decimos la raíz cuadrada de 9, que sería 3, y como no le puedo sacar la raíz cuadrada exacta al 10, me va a quedar representado. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser 3 raíz de 10, 3 raíz de 10. Y eso es todo. Vamos a continuar. En la siguiente pregunta nosotros tenemos lo siguiente. La empresa dispone de una cisterna de agua de 1200 litros, para lo cual tiene dos opciones. Con una conexión antigua de agua lo llena en 30 minutos, mientras que con una conexión actual lo llena en 20 minutos. A ver, ustedes deben entender lo siguiente, que nosotros vamos a tener prácticamente una cisterna, ¿de acuerdo? Entonces, un grifo o una llave, como lo quieran decir, lo va a llenar en 30 minutos, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a tener la misma cisterna, si vamos a tener aquí 1200 y vamos a tener la misma cisterna. Solo que la diferencia está en que con el otro grifo, si pongamos aquí grifo para que no se confundan, el otro grifo lo va a llenar en 20 minutos, ¿de acuerdo? Lo va a llenar en 20 minutos. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es que determine el tiempo total que se va a llenar la misma cisterna usando las dos conexiones a la vez. Entonces, a ver, me está diciendo que nosotros vamos a llenar exactamente la misma cisterna de 1200 litros, sí, pero con los dos grifos a la vez. Entonces, nosotros no sabemos cuál es el tiempo que va a llenar los dos grifos a la misma cisterna. Entonces, a ver, cuando me habla de ejercicios de grifos, sí, de llaves, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo se tiene que plantear? Cuando nosotros tenemos ejercicios de grifos, tenemos que plantearlos de la siguiente manera. En realidad es súper fácil. Primero tenemos que determinar qué es lo que vamos a llenar. Vamos a llenar 1200 litros de agua.
¿sí? Y lo vamos a dividir para el tiempo. Entonces, arriba va la cantidad que nosotros vamos a llenar, ¿sí? Porque no siempre me van a dar en litros, a veces me pueden decir simplemente una piscina. Entonces nosotros vamos a poner una piscina, lo vamos a llenar en 30 minutos. Entonces, arriba va lo que vamos a llenar y abajo va el tiempo en el que se llenaría, por ejemplo, esa cantidad, ya sea en litros o ya sea de forma general cuando me hablan de piscinas o una cisterna, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Obviamente a ese tiempo nosotros vamos a sumarle porque vamos a llenar junto con la otra llave exactamente lo mismo. Vamos a decir que vamos a llenar la misma cantidad, pero el segundo grifo lo iba a hacer en 20 minutos. Y se supone que esta cantidad nos tiene que dar, sí, nos tiene que dar, por eso igualamos, al tiempo que se va a demorar en llenarse la cisterna con las dos llaves. Entonces, ¿qué va a ser? Vamos a llenar la misma cisterna, pero nosotros no sabemos qué tiempo va a demorar las dos llaves, por esa razón lo vamos a representar como T, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta que no hay ninguna respuesta que está desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna respuesta que me está dando la solución final. Entonces, que simplemente me está pidiendo despejar, obviamente, esa variable T. Obviamente lo representé con T mayúscula para que me coincida. También pudieron haberle puesto T minúscula o X, da igual. Solamente es una forma en cómo se representa una variable. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta T está dividiendo. Como esta T está dividiendo, tiene que pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. 1200 dividido para 30 más 1200 dividido para 20. Sí, como está dividiendo, pasó a multiplicar todo. También pudimos haber hecho propiedad distributiva, pero no hubiera sido necesario porque yo quiero despejar T. Y si quiero despejar T, yo digo, como eso quedaría multiplicando, lo puedo pasar a todo esto y a dividir, para no tener que perder más tiempo. Entonces, acá como la T pasó a multiplicar, únicamente me queda 1200. Finalmente, ustedes se dan cuenta que como yo quiero despejar T, digo, como toda esta expresión lo está multiplicando la T, puede pasar directamente al otro lado a dividir. Por esa razón me va a quedar 1200 dividido para todo esto de aquí, que sería 1200 dividido para 30. Bueno, ya no me dio mucho el espacio. Pero nosotros nos damos cuenta que vamos a tener esto de aquí, si dividido para 20. Entonces, la única respuesta que tiene eso debería ser efectivamente la segunda opción. Y eso sería todo con respecto al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Obviamente yo me estoy demorando porque lo estoy explicando paso a paso para que todos lo entiendan. Pero cuando les toque este ejercicio el día de la prueba, y si es que les cambian los datos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, arriba va lo que vamos a llenar y abajo va prácticamente el tiempo. Vamos a continuar. A continuación nosotros tenemos la pregunta número 11. Nos dice, ¿mediante qué ecuaciones se están modelando los planes ofertados por las empresas? A ver, ustedes se daban cuenta que todos los planes de todas las empresas tenían prácticamente la misma característica, o sea, como que el mismo planteamiento. Observen, miren, el costo fijo y el valor adicional por giga, el costo fijo y el valor adicional por giga, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que, bueno, vamos a tomar cualquiera, da igual, solamente lo vamos a tomar como referencia, vamos a tomar este plan de aquí. Sí, pudieron haber tomado cualquiera, da igual. Pero no es necesario, o sea, solamente yo lo estoy tomando para que ustedes verifiquen y se den cuenta qué tipo de función es. O ecuación. Me está diciendo que es una ecuación exponencial. Eso es incorrecto. Porque para que sea una ecuación exponencial, la variable tuvo que haber estado, por ejemplo, en el exponente. Por ejemplo, algo como el estilo. Algo así tuvo que haber sido para que sea exponencial. Ustedes se dan cuenta que no puede ser racional. Porque para que sea racional, ustedes necesitaron, por ejemplo, tener esta variable en el denominador. Ya sea de todo o ya sea solamente de esto. Pero siempre que la variable esté en el denominador, es racional. Tampoco pudo ser constante. Constante no puede ser porque tiene variable. Si no hubieran tenido esa parte o no hubieran tenido variable, les hubiera quedado una constante. Hasta por descarte sabemos que la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Obviamente ustedes ya pudieron haberse dado cuenta de forma directa, ¿de acuerdo? Porque eso tiene la forma de una función lineal. Recuerden, f de x es igual a mx más o menos b, donde obviamente x me representa la variable, es decir, es como si me hubiera quedado algo como esto, por ejemplo, más, en este caso 125. Entonces ya saben que este valorcito de aquí me representaría la pendiente y ese valorcito de aquí me representaría el desplazamiento. Pero bueno, solamente quiero que ustedes observen, no es necesario eso, solamente era para recordar. Ustedes se dan cuenta que está expresado como una función lineal, por lo tanto la respuesta correcta sería ecuación lineal. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, ya mismo terminamos. A continuación me está diciendo si los planes ofertados por las empresas son modelados mediante funciones, seleccione la variable dependiente de la función. Bueno, en ese caso ya no es necesario subir, ya tenemos que recordar que las gigas adicionales eran la variable independiente y el costo total, de acuerdo, si recuerdan eso de ahí, el costo total me representaba obviamente la variable dependiente. Entonces la variable dependiente es el costo total del plan. Porque para saber el costo total ustedes necesitan primero saber cuántas gigas han consumido. Por esa razón esto es independiente y esto es dependiente. Esto es el dominio y esto de acá hubiera sido, por ejemplo, el rango. ¿Entendido? Vamos a continuar. En la siguiente pregunta nosotros tenemos el siguiente enunciado. En la empresa se va a conformar una asociación de empleados para lo cual se elige un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales. A ver, ustedes van a necesitar prácticamente 5 personas, ¿de acuerdo? Van a tomar 5 personas. Pero me está diciendo que existen 8 empleados. Entonces, ustedes van a tener, a ver, en total van a tener 8 personas y van a tomar solamente 5 personas. Me dice, ¿cuántas posibles listas tendrían que estructurarse? A ver, en este caso ustedes se dan cuenta que me está hablando del número de posibles formas en cómo yo puedo ir conformando los diferentes grupos. Siempre que me habla de este tipo de ejercicios estamos hablando de análisis, sí, análisis combinatorio, ¿de acuerdo? Análisis combinatorio. Recordemos que en análisis combinatorio nosotros teníamos permutaciones, teníamos variaciones y teníamos combinaciones. Para que sea permutación tendrían que entrar todos los elementos. Ustedes se dan cuenta que no entran todos, porque tienen 8 pero solamente van a tomar 5, entonces permutación eliminada. En este caso ustedes también se dan cuenta de lo siguiente, que me está hablando de presidente, secretario, tesorero, etc. Es decir, me está hablando de cargos. Si me habla de cargos, siempre que me habla de cargos, me importa el orden en cómo yo asigno a las personas a los diferentes cargos. Entonces no puede ser combinación, porque en combinación ustedes se dan cuenta que no me importa el orden, pero al momento de que me habla de cargos sí me debería importar el orden en cómo yo asigno a cada persona a su determinada posición. ¿Entendido? Por lo tanto podemos concluir que sería una variación. En este caso ustedes se dan cuenta que no me está dando como que un resultado final, solamente me está pidiendo expresar. Nosotros lo podemos hacer de dos formas. La primera forma sería recordar la forma rápida. La forma rápida me decía que yo identifique cuántos elementos voy a tomar. El número de elementos me define el número de espacios. Como yo voy a tomar 5 elementos, voy a poner 5 espacios. ¿Pero qué es lo que van en esos 5 espacios? El factorial del total. ¿Cuál es el factorial de 8? El factorial de 8 es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Pero por qué no sigo escribiendo el resto? Porque no tengo más espacios. Recuerden, yo tengo que poner el factorial del total hasta donde me alcance según el número de espacios que yo voy a tomar. Es por esa razón que verifiquemos. Esta multiplicación, si recuerden que todo se va a multiplicar, no me queda 40, eliminada. Ustedes se dan cuenta que en una variación no debe tener denominador, entonces eliminada. Sí, en este caso también podemos eliminar, porque miren, 3 factorial con este 3 factorial se simplifica. Claro, sí me queda lo de arriba, pero me quedaría 5 factorial, cosa que no debería llevar. Esto de aquí debería haber sido combinación. Si hubiera sido combinación, recuerden que sí iba el factorial de lo que yo iba a tomar. Cuando es una combinación, abajo va el factorial de lo que yo voy a tomar, que sería 5. Entonces no puede ser. Hasta por descarte sabemos que la respuesta correcta sería la primera opción. Entonces, porque si yo simplifico 3 factorial con 3 factorial, ustedes se dan cuenta que efectivamente me queda el producto de lo que yo acabo de escribir. Otra forma, pongamos aquí la segunda forma, hubiera sido aplicar la fórmula. La fórmula de la variación me dice n factorial sobre n menos e y todo esto factorial. ¿Qué es n? N es el total. Entonces sería 8 por 7, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y me dice r. ¿R qué sería? Lo que voy a tomar. Entonces
Entonces, n que sería 8 menos r que sería 5, entonces 8 menos 5 me va a quedar 3 factorial. Pero el 3 factorial es lo mismo que decir 3 por 2 y por 1. Entonces, si se dan cuenta que 3 factorial es lo mismo que escribirlo de esta forma, entonces en vez de haberlo escrito de esta forma, yo también lo pude haber expresado con 3 factorial, como para que me quede igual que acá. Por lo tanto, como todo esto se va a simplificar con todo esto, nos damos cuenta que la respuesta sigue siendo exactamente la misma. La solución correcta sería la primera opción. Listo, vamos a continuar. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Debido a la inseguridad que está atravesando la empresa, quiere colocar un cerco alrededor del cerramiento de su edificio. Siempre que me dice alrededor de una figura, sabemos que me está hablando de un perímetro, ¿de acuerdo? Nos dice, este cerramiento tiene forma rectangular, entonces vamos a tener aquí un rectángulo, el cual mide 40 metros de ancho y 60 metros de largo. Entonces aquí vamos a tener 40 y aquí 60. ¿Cuántos metros de cable? Incluso aquí me afirma que es el perímetro. Porque si hubiera sido, por ejemplo, área, me hubiera dicho cuántos metros cuadrados, pero no me dice eso, me dice solamente cuántos metros, por lo tanto me habla de perímetro. Será necesario para contar con una línea de cerco eléctrico. Ustedes pueden aplicar la fórmula, pero no es necesario. El perímetro simplemente es la suma de todos sus lados. 60 más 60 vamos a tener obviamente 120. O también pudieron haber dicho 40 más 60, 100, 60 más 40, 100, 100 más 100, vamos a tener 200 metros de cable. Y eso es todo, simplemente tenemos que sumar esas cantidades. Y finalmente nosotros vamos a tener nuestra última pregunta, que nos dice, determine el conjunto de meses de la tabla 2 que tienen consumos de gigas que representan a números primos. A ver, me está pidiendo que analicemos la tabla número 2 y que identifiquemos los meses que son números primos. A ver, entonces vamos a ver la tabla. Recordemos que los números primos son aquellos números que no son divisibles para ningún otro valor que no sean para sí mismos y para la unidad. Entonces me pedía la tabla 2, no nos olvidemos, me pedía la tabla 2. Entonces 14 es primo, no es primo, porque el 14 se puede dividir para sí mismo, claro, obviamente, para 1, pero también se puede dividir para 2 y para 7, entonces eliminado. El 19 sí es un número primo, entonces nosotros vamos a tener como primo el febrero. El mes de febrero. ¿Por qué? Porque el 19 no se puede dividir para nada. Que no sea 19 para 19 que nos queda 1 o 19 para 1 que nos queda 19. ¿Sí me hago entender? Entonces 16 no es porque claro, el 16 sí se divide para 16 y para 1, pero también se divide para 2, para 8, para 4, etc. Entonces esto tampoco, tampoco. El 11 sí es un número primo, entonces vamos a anotar agosto. El 10 no, porque también además de dividirse para 10, para 1, también se divide para 2, para 5. El 8 tampoco. El 7 sí, entonces vamos a poner noviembre. Y en este caso vamos a tener también diciembre, porque el 5 solo se divide para 5 y para 1. Entonces vamos a escoger la respuesta. Entonces la respuesta debería tener esos 4 meses. Debería tener febrero, sí, debería tener agosto. Entonces, y debería tener en este caso noviembre, diciembre. Entonces la única respuesta que cumple con eso de ahí sería la tercera opción, febrero, agosto, noviembre y diciembre. Y eso sería, chicos, todo con respecto a este ejercicio. Espero